Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el Señor nos nutre en el día de hoy en el evangelista San Mateo en el capítulo 19, versículo 23 al 30. Recordemos aquella cena cuando dijo que les aseguro que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos y que es tan complicado como que un camello entre por el ojo de una aguja. Recordemos que el año pasado había explicado algo al respecto sobre esta figura literaria y que sabemos que el ojo de aguja no es el mismo con el que se cose, sino es aquel dintel por el cual el mismo camello tiene que agacharse para entrar a aquel pórtico, a aquella plaza. Es algo imposible. Y de igual manera el Señor nos dice que difícilmente un rico, no solamente en lo económico, porque hay ricos humildes, hay ricos que son generosos, hay ricos que piensan en los necesitados. Se refiere también al rico que se cree que todo lo puede y que los demás no lo pueden, aquella persona que cree que nunca se equivoca, aquella persona que cree que todo lo que hace es perfecto, aquella persona que le daña la imagen, que le daña, por supuesto, la misma autoestima a las demás personas. Esas personas que viven así, actúan así, muy difícilmente van a entrar al reino de los cielos porque el Señor se resiste a los soberbios. Pero veamos también que el mismo grupo de apóstoles arrogantes, altivos, se espantan y dicen: uy, no, siendo así, ¿quién podrá salvarse? Jesús se queda mirándolos y les dice: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Es posible la conversión para aquella persona arrogante. Es posible la conversión para aquella persona altiva, aquella persona agresiva, que maltrata psicológicamente a sus familiares, que actúa de una manera inapropiada. Esas personas pueden convertirse, pero toca mucha oración, mucho ayuno, porque el Señor mismo dice que esa clase de espíritus solamente son expulsados con ayuno y con oración. Y un espíritu que está muy dado en esta sociedad es el espíritu de la altivez, el espíritu de la arrogancia. Y por eso tenemos que pedirle al Señor. Y aunque sabemos que es muy difícil, para Cristo no tiene nada difícil. Para Él todo es posible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por esto hay que pedir, primero, para que nos conceda a nosotros la humildad y la docilidad. Y también para que se le conceda a tantas personas, porque en este momento lo que se está viviendo es una ola agresiva de arrogancia, de altivez, en donde ya el niño no respeta al docente, ya el joven no respeta al policía, no respeta al sacerdote, no respeta a la persona que tiene cierto nivel de autoridad, ya no se respeta al jefe. Y claro, no porque sean así, entonces ellos tienen méritos a que se les respete y ellos no, es equitativo. Pero en este momento vemos que hay una crisis de autoridad, precisamente porque ya los papás no pueden ingerir sobre sus hijos, que tienen que saber cómo dirigírseles porque me dio un regaño o un medio golpecito en la cola, ya ellos dicen que entonces se van para bienestar familiar y se les demanda. Los papás viven en esa zozobra de saber cómo van a corregir a sus hijos porque no saben, porque el mismo Estado a veces da ambiguamente mensajes al respecto. Y como ellos no aprenden la autoridad en casa, no respetan a papá, no respetan a mamá, por eso se vuelven personas que no tienen capacidad de respetar ninguna clase de autoridad. Y piensan que para ellos son todos sus derechos, pero nada de deberes. Es la cultura que estamos viviendo. Por esto hay que hacer mucha oración, porque este espíritu de la arrogancia se ha metido en tantos corazones y está haciendo daño. Es el espíritu de arrogancia que está dividiendo parejas de esposos. Es el espíritu de arrogancia que está desmotivando a los jóvenes en los seminarios para que se retiren. Es el espíritu de la arrogancia que está impidiendo que los estudiantes se dejen corregir de los buenos docentes. Es el espíritu de arrogancia que impide que la misma actitud de amistad tenga que agachar de vez en cuando la cabeza cuando se equivoca. Y por supuesto, a veces se pierde ese amigo, esa amiga, por puro orgullo, por pura altivez. Y seguimos nombrando cómo el espíritu de arrogancia, de altivez está haciendo tanto daño, está haciendo mucho daño, y por esto hay que orar. Y recordemos que por más arrogante, por más altivo,
esa persona algún día puede cambiar, porque para el Señor no existe nada que sea imposible. También el Señor nos dice, cuando Pedro le dice a Jesús que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues veamos lo que el Señor le dice a Pedro. O sea, y es verdad, Jesús es muy generoso. Y Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, como quien dice, ¿qué nos vas a dar? Y el Señor mismo lo dice, todo el que por mí deja casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos, campos, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Y eso es muy cierto. A nosotros los sacerdotes nunca nos falta el pan. A nosotros los sacerdotes nunca nos falta la habitación, el hospedaje. Y no nos falta el amor de los hijos. Yo tengo muchos hijos, que son mis acólitos, mi grupo Madaura, que son mis niños del Colegio Agustiniano Suba, que en este momento están a cargo mío, que son mis muchachos, mis niños de catequesis de primera comunión de la Parroquia Inmaculada Concepción de Suba. Son tantos hijos que yo tengo que hasta no tengo tiempo para atenderlos. Muchos de ellos cuyos papás los abandonan, no les ponen atención. Nosotros estamos llenos de hijos. Aquellos que renunciamos a tener una familia, ahora tenemos cantidad de familias. Y aquellos que renunciamos a tener un hijo a nivel biológico, tenemos cantidad de hijos. Y el Señor cumple. Y no existe en este momento un misionero que se haya muerto de hambre, nunca. No existe una persona que diga, no, yo me metí en esto y la paso necesidades. No, el Señor cumple su palabra. Quien dejó aquellas cosas, el Señor le multiplica y le multiplica de manera sorprendente. Pero bueno, el Señor aquí, aparte de todo eso, nos está también diciendo, también tendrá la vida eterna. O sea, nos da muchas cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿yo qué hago por Jesús? ¿Cuáles son los retos que hago por Jesús? ¿Qué podría llegar a hacer por el Señor? Hay personas que con tal de lograr el sueño americano y porque saben que no se les da la visa, son capaces y arriesgados de irse por allá a México para pasar un lugar que se llama El Hueco y pasar un desierto, pasar unos barrotes y llegar para que la Policía Federal los tome presos, porque los toman presos durante 2-3 meses, luego los sueltan y luego tienen una libertad condicional, mientras tanto trabajan y están ilegales. Oye, todo eso es lo que hacen por lograr prosperidad económica, que eso está bien. Hay que buscar lo económico como sea, pero legalmente, por supuesto, y haciendo todas las cosas bien. Oye, ellos son capaces de hacer todo eso por buscar algo material. Y mi pregunta es, ¿también están haciendo tantos riesgos por buscar la vida eterna, por lograr la vida eterna, por ganarse la vida eterna? ¿Cuántas cosas hacemos aquí en la tierra por nosotros mismos, que eso está bien, por nuestro progreso, que eso está bien, pero tú qué haces por la vida eterna? ¿Qué esfuerzos haces? ¿Cómo luchas por la vida eterna? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.